la clase del día de hoy ya debería estarse grabando. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase de integración eléctrica. Hoy es 9 de mayo. Vamos a estar aprendiendo acerca del método de mallas. Y vamos a estar haciendo algunos ejemplos, ¿sí? Utilizando ese método, ya sea de diferentes formas, ¿sí? Utilizando métodos matriciales o solamente las matrices, como para entender cómo funcionan, o las matrices para resolverlo, inclusive el sistema, o para derivar ecuaciones, simplemente. Todo ese tipo de opciones que uno tiene. Entonces, en general, el método de mallas es un método de derivación automático de ecuaciones. ¿Sí? No, son súper poderosos porque nos permiten a nosotros, básicamente, construir un par de matrices. ¿Sí? Digo construir porque dos matrices las tenemos que construir nosotros, y una de las matrices, bueno, es obviamente una de las matrices incógnitas que nosotros sí o sí vamos a utilizar. ¿Ya empezó? Sí, Esteban. No, perdón. Estaba con el micrófono activado. Dale, buenísimo. Entonces, lo que decíamos, ¿sí? Es un método que nos va a permitir a nosotros derivar ecuaciones para todos, ¿sí? Para, bueno, para simplemente poder resolver los sistemas. Y algo interesante que traje un problemita para poder mirar es que uno puede derivar ecuaciones e inclusive seguir apilando otros métodos arriba del método de mallas. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar los métodos que nosotros ya conocemos, todas las cosas que nosotros fuimos aprendiendo en las últimas clases, como encontrar resistencias equivalentes o métodos de Kirchhoff para obtener esas ecuaciones. Todo eso nosotros lo podemos seguir apilando para simplificar los problemas que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, vayamos directamente a las slides para ver un poquitito por dónde estamos dentro del método de mallas directamente. Si recuerden, si van teniendo algunas preguntas o lo que sea, yo tengo el chat ahí abierto dentro de lo que necesitamos, y o lo que sea que necesiten, me van pidiendo y con eso podemos irlas analizando. Entonces, la clase pasada vimos que teníamos un método para encontrar la solución a los sistemas de ecuaciones, que eran las leyes de Kirchhoff. O sea, las leyes de Kirchhoff nos permitían, cuando nosotros teníamos sistemas complejos, poder apilar cierta cantidad de ecuaciones, ¿sí? Que correspondían solamente a la topología del circuito que nosotros teníamos, una cierta cantidad de ecuaciones de mallas, ¿sí? Una cierta cantidad de trayectorias, y una cierta cantidad, básicamente, de ecuaciones de nodos, que eran básicamente la conservación de la carga y la conservación de la energía dentro de los sistemas. Y esas dos condiciones dentro de los circuitos eléctricos nos permitían a nosotros poder determinar cualquier cantidad n, ¿sí? de ecuaciones, y con esas ecuaciones nosotros podíamos determinar las incógnitas que nosotros teníamos dentro del problema. Esas incógnitas podían ser tensiones, podían ser corrientes en general, y después lo que nosotros podíamos era, a partir de determinar cómo era la topología y cuáles eran los parámetros fundamentales de nuestro circuito eléctrico, lo que nosotros podíamos sí o sí era poder calcular alguna magnitud derivada. Alguna magnitud derivada podían ser potenciales en algunos puntos de interés dentro del circuito, como puede ser el último ejercicio que hicimos, el de las dos trayectorias independientes dentro del circuito, o podía ser calcular potencias, o en vez de, sí, alguna potencia o energía dentro de este circuito. Y para eso nos servían las leyes de Kirchhoff. Algunas de las ventajas que nosotros teníamos utilizando las leyes de Kirchhoff era que eran fáciles de escribir y que eran muy maleables en ese sentido. Maleables, lo que nos quiere decir a nosotros es que podíamos elegir cualquier sentido para nuestras trayectorias, podíamos elegir cualquier sentido para las corrientes dentro de nuestro circuito, y eso no nos alteraba la forma de resolverlo. Lo malo es que era alguna forma manual de irlo resolviendo. No había algún proceso completamente sistematizado para resolver y para encontrar y derivar todas estas ecuaciones. Sin embargo, ese proceso está corregido dentro de lo que sería el método de mallas. ¿Sí? Los métodos de mallas automáticamente nos permiten a nosotros derivar todas estas ecuaciones, ¿sí? De una forma muy sencilla y de una forma muy
amistosa, ¿sí? Lo ideal es que ustedes aprendan este método que les va a servir bastante para resolver los circuitos eléctricos en general, ¿sí? Directamente. Y sirve tanto como para cualquier tipo de circuitos, ¿sí? Sirve tanto para el circuito de corriente continua, sirve tanto para el circuito de corriente alterna, sirve tanto para circuitos, si estamos estudiando tal vez un transitorio dentro de un circuito, o sea, nosotros podríamos aplicar las leyes de las mallas, los métodos sistematizados, inclusive cuando nosotros tengamos ese tipo de componentes dentro de nuestros circuitos, y entonces son muy, muy, muy poderosos para resolver estos circuitos directamente. Entonces, hagamos un análisis, yo les voy a proponer lo siguiente, vamos a hacer un análisis de una malla inicial, lo que sería una interacción inicial entre dos circuitos que están eléctricamente acoplados, ¿sí? Recuerden que para que dos circuitos estén eléctricamente acoplados, lo que nosotros teníamos que tener sí o sí era dos nodos que estén conectados entre sí, dos nodos que me conecten las mallas entre sí, y eso permitía que haya una interacción Profe, eléctrica. Sí. disculpa, están queriendo entrar ahí al Meet. Yo no tengo a nadie en... Ah, tengo ahí uno. Ahí está. Sí, si no está, en general lo estoy mirando directamente. Eh, Gracias, Fede. Como te decía, entonces, hagamos este análisis de este circuito directamente y veamos entonces qué es lo que nosotros podemos obtener del método sistematizado y después lo extrapolamos a cualquier tipo de sistema que nosotros tengamos directamente, ¿sí? Entonces, en este sistema de dos mallas, fíjense que es algo muy sencillo, nosotros hemos resuelto algunas de estas ecuaciones la semana pasada, mientras lo resolvíamos, con topologías similares. Lo que tenemos son dos fuentes de tensión, una de 20 y una de 8 volt, y después resistencias, una de 5, una de 2 y una de 10. Y fíjense que si bien nosotros podríamos haber elegido otras corrientes eléctricas, ¿sí? Hay una corriente que es evidente que está erróneamente tomada, que es la corriente I sub 2, o sea, las corrientes deberían estar en el otro sentido, no importa, no lo vamos a poder resolver de la misma forma. Entonces, fíjense que lo que nosotros podemos obtener como ecuaciones es que en el nodo A obtenemos la ecuación de las leyes de corrientes de Kirchhoff, que esa ecuación sería que entra la corriente I sub 1 y sale la corriente 2 y 3, algo que emerge rápidamente. Y después lo que nosotros tenemos es la de la diferencia de potencial entre los terminales AB, o sea, la diferencia de potencial entre los terminales B y A tiene que ser igual a la caída de potencial en la resistencia de 10 ohm, o el recorrido de B y A por la resistencia por el lado derecho, digo. Entonces fíjense que lo que nosotros obtenemos es del lado izquierdo más 20 volt menos la caída de potencial en la resistencia de 5 ohm, o sea, la corriente I sub 1 por esa resistencia, y después eso lo tenemos igualado a lo que sería la caída de potencial en la resistencia de 10 volts directamente. Está utilizada de esta forma la ley de Kirchhoff, se pueden escribir de otras formas también, total, después hay que reorganizarlas, es simplemente una forma de escribir estas dos ecuaciones. La otra de las mallas o la otra de las trayectorias es igualar la caída de tensión en la rama izquierda por la caída de tensión en la rama derecha. Entonces fíjense que tenemos de vuelta los mismos 20 volts y restamos la caída de tensión en la resistencia de 5 ohms, y lo que tenemos por el lado de la derecha, ¿sí? Es el aumento potencial de la fuente, más 8 volts, más la caída de tensión en la resistencia de 2 ohm, eso por la polaridad que tiene y por el sentido de la corriente, por cómo se dibujaron las corrientes eléctricas directamente, pero es lo que nosotros obtenemos dentro de esta polaridad de este circuito. Entonces esto emerge rápidamente y no habría ningún problema si nosotros utilizamos estas leyes de Kirchhoff dentro del sistema, ¿sí? Y nosotros o la llevamos a Wolfram Alpha o la llevamos a MATLAB, como es natural, y lo resolvemos directamente. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo reorganizando básicamente algunas de esas ecuaciones, nosotros podemos obtener esta sistematización, ¿sí? de la derivación de estas ecuaciones que lo hace potente al método de mallas. Entonces, en el método de las corrientes de las mallas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es asignar una corriente a cada una de todas estas
trayectorias, ¿sí?, de la red que nosotros tenemos, la trayectoria o la malla cerrada que nosotros tenemos dentro de estos circuitos, ¿sí? De modo de que las corrientes completen un bucle cerrado. Convenientemente vamos a elegir siempre los cuadrados internos dentro del circuito. Por lo tanto, cada uno de los elementos va a tener en la rama una corriente independiente directamente. Cuando una rama tiene dos de las corrientes de mallas, que nosotros tenemos, que vamos a ver cómo es esa interacción, ¿sí?, la corriente real viene dada por la suma algebraica, la suma o la resta algebraica, dependiendo de cómo sean los signos que nosotros elijamos directamente. Convenientemente, siempre vamos a tener restas directamente para que nos sea más sencillo resolver nuestro circuito eléctrico. Entonces, las corrientes asignadas de estas mallas pueden tener direcciones que son sentidos horarios o sentidos antihorarios. En general, dentro de la mayoría de los libros se eligen los sentidos horarios, aunque al principio es aconsejable asignar todas las corrientes de malla en una sola dirección y en el sentido de las agujas del reloj. O sea, eso muchos de los libros lo utilizan como el sentido predominante, y una vez que se asignan todas las corrientes, se escribe la ley de voltajes de Kirchhoff para cada bucle para obtener las ecuaciones simultáneas necesarias. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente dentro de estos circuitos es plantear estas mismas ecuaciones que nosotros teníamos, ¿sí?, y además lo que nosotros le agregamos a las ecuaciones que nosotros teníamos es una nueva forma de escribirlas, ¿sí?, y una forma de describir la interacción que hay entre las dos corrientes dentro de la resistencia del medio directamente. ¿Qué es lo que quiero decir con la interacción entre las dos corrientes que nosotros disponemos dentro del circuito? Si nosotros vemos en la topología, ahí esperen que ya pegamos el circuito. Un segundo que me cargue el mirror. Salió. Entonces, si nosotros analizamos los circuitos, la topología de este circuito, lo que nosotros podemos observar es que en la resistencia del medio, que nosotros teníamos acá, la primera corriente, esta corriente I sub 1, me va a generar una caída de potencial, si nosotros lo observamos desde lo que sería nuestra polaridad, esta delta, ¿sí?, que sería, llamémosla a esta delta delta B1, llamémosla, simplemente como para saber que corresponde a la corriente I sub 1, ¿sí?, y tiene esta polaridad. Y la otra de las corrientes que nosotros tenemos dentro del circuito, fíjense que está circulando en el sentido contrario, y por ende, entonces, lo que va a tener es la polaridad inversa. Va a tener el positivo acá y va a tener el negativo acá, y esto nosotros lo podríamos llamar delta V sub 2. Lo que nosotros vamos a tener en el medio, en definitiva, termina siendo una ley de Kirchhoff de las corrientes. O sea, lo que nosotros tenemos siempre en las ramas individuales son corrientes eléctricas únicas, pero esas corrientes eléctricas que nosotros vamos a poder escribir, nosotros en definitiva, sobre esta rama tenemos una corriente eléctrica que la podemos llamar I sub 3, ¿sí?, y que va a ser única, y que esa corriente I sub 3 relacionada con las dos corrientes que nosotros tenemos al lado, nosotros la podríamos escribir como la corriente básicamente I sub 1 menos, ¿sí?, la corriente eléctrica I sub 2. ¿Sí? Esto se realiza siempre de la misma forma. Si nosotros queremos despejar la corriente de las ramas utilizando las corrientes de las mallas, siempre nosotros vemos con cuál de las dos corrientes es la corriente mía la que está alineada. En este caso, fíjense que I3 está alineada con I sub 1 y está en oposición a la corriente I sub 2. Fíjense que I sub 1 está apuntando hacia abajo, I sub 2 está apuntando hacia arriba, y de esa forma nosotros podemos saber cuáles son los signos y cómo podemos alinear las corrientes de las mallas para poder calcular la corriente de las ramas. Entonces, lo que nosotros podemos obtener básicamente, ¿sí?, fíjense, es que si reescribimos las ecuaciones de Kirchhoff asociando las caídas de potencial que nosotros teníamos del método anterior, partimos de la siguiente forma. No sé por qué, pero lo hicieron
en algún sentido directamente. No sé por qué queda así, pero fíjense que arranca en menos 20 volts, o sea que menos 20 volts sería recorrer esta malla en el sentido antihorario, ¿sí? Menos 20 volts. En el sentido de la corriente, fíjense por cómo está este sentido de la corriente, acá me quedaría un sentido, esperen que le voy a poner rojo a esto, o naranja, acá me quedaría el positivo y acá me quedaría el negativo. En este sentido de la corriente, acá me queda el positivo y acá me queda el negativo directamente, y ya los símbolos del medio los tenemos. Fíjense que arranca menos 20, ¿sí? En este sentido, después más 5 por la corriente I sub 1, y después arranca y tiene esta simbología que ellos eligen, ¿sí? Fíjense que si nosotros eligiéramos la corriente I sub 3, la corriente I sub 3 tendría el símbolo de delta B1, ¿sí? La misma polaridad, porque tienen I1 e I3 tienen el mismo sentido de la corriente, y fíjense que lo que hace es restar la corriente I sub 1 e I sub 2 directamente. Es como si nosotros, en vez de escribir la corriente I sub 3 dentro de esas ecuaciones, lo que yo ya estoy escribiendo de una forma explícita es las otras dos corrientes I sub 1 e I sub 2. Escribe directamente, ¿sí? Esa interacción que nosotros tenemos y la escribimos todo en esta única ecuación. Y después lo que se elige es, se está en esta segunda ecuación, ¿sí? Se está recorriendo esta malla, la malla 2 de la corriente, en el sentido horario también, ¿sí? Y arranca por escribir 8 volts, ¿sí? Después tenemos la caída de potencial en la resistencia de 2 volts, que es un aumento, entonces me quedaría más 2 por I sub 2, que es donde solamente interactúa esa resistencia, y fíjense que de vuelta está ese aumento de potencial, ¿sí? Y en este caso está escrito como I2 menos I sub 1. En este caso I2 menos I sub 1 está escrito teniendo en cuenta la referencia de la corriente I sub 2. Pero fíjense que lo interesante que nosotros podemos hacer es que estas mismas ecuaciones que nosotros tenemos acá, las podemos reescribir, y fíjense que nos queda. Si pasamos el 20 volts, lo pasamos del lado derecho, nos queda asociando las corrientes y los múltiplos de cada una de esas corrientes, nos queda de la siguiente forma. En los 20 volts nos quedan del otro lado del igual. Y después nos quedaría 5 y 1 más 10 por I1, o sea, 15 por I sub 1. Y después nos quedaría menos 10 por I sub 2. Y después en la resistencia, en la malla, digo, del número 2, lo que nosotros tenemos básicamente es lo siguiente. Menos 8 volts, ¿sí? Porque el 8 este positivo lo pasamos del otro lado, y lo que obtenemos es menos 10 por I sub 1, ¿sí? Lo tenemos de acá, de este múltiplo de esta primera resistencia, y después lo que tenemos es 10 y 2 de la corriente I sub 2, pero nos quedan con signo positivo en este caso esas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es este sistema que nosotros tenemos acá ordenadamente? Que si nosotros lo escribimos de una forma, ¿sí? Nos queda básicamente un sistema de 2x2, ¿sí? Reemplazando la corriente I sub 3 por sus ecuaciones naturales, por cómo sería la ecuación de nodos de Kirchhoff, y cómo es que nosotros lo podemos, de alguna forma, sistematizar directamente. Entonces, este mecanismo que nosotros tenemos de reordenar estas ecuaciones es el método de mallas. En general, el método de mallas no arranca con la deducción y con armar todas las ecuaciones, sino que en general el método de mallas empieza ya con armar las matrices, ¿sí? Y armando las matrices es lo que te permite a vos derivar las ecuaciones de una forma sencilla. Acá simplemente les muestro cómo es una interacción inicial dentro de un circuito eléctrico, y después pasemos a lo que serían las generalidades. En el método de mallas lo que nosotros tenemos, indistinto de cualquier tipo de topología del circuito, lo que nosotros vamos a poder escribir son n ecuaciones dentro de ese sistema. Y esas n ecuaciones dentro de ese sistema cumplen ciertas condiciones. Voy a llevarme estas dos ecuaciones hacia el pizarrón, así pueden observar directamente qué es lo que pasan dentro de estas dos ecuaciones. Entonces, fíjense qué es lo que dice que es el método de mallas como reordenado directamente. El método de mallas, ¿sí? Nos permite generar estas n ecuaciones de una sola vez,
construyendo estas tres matrices que nosotros tenemos acá. Las tres matrices siempre van a tener la misma forma si nosotros hacemos el método de una forma ordenada. Digo matrices o vectores podrían ser. Hay una que es una matriz y otros dos que son dos vectores, columna. Entonces, la primera sería la matriz de las resistencias. Fíjense en este ejercicio genérico, ¿sí? Donde nosotros tenemos ciertas 5 resistencias dentro del circuito. Siempre en la diagonal principal nos queda un elemento que se llaman las resistencias propias de cada una de todas las trayectorias de mallas. Fíjense que en nuestra malla inicial que nosotros tenemos en este circuito, el 15 corresponde básicamente a la sumatoria de 5 ohms que tengo, ¿sí?, en la trayectoria y estos 10 ohms que están compartidos. En el siguiente elemento de las matrices, fíjense que es una resistencia negativa, y esa resistencia negativa, si uno toma todas las corrientes orientadas con el sentido, con un mismo sentido, ya sea horario o antihorario, siempre las resistencias, lo que llaman resistencias compartidas, básicamente nos quedan negativas, porque nos refieren básicamente una de esas interacciones, nos queda sumando en nuestra corriente y la otra de las interacciones siempre queda oponiéndose dentro de nuestro sistema de ecuaciones. Fíjense que lo que comparten básicamente la corriente I sub 1 con la corriente I sub 2 es la resistencia del medio y por eso corresponden menos 10 ohms por este elemento. Y después siempre lo que nos queda básicamente es la sumatoria de todas las fuentes de potencial, ¿sí?, que nosotros tengamos dentro de la trayectoria número 1. En nuestro caso, la única fuente de potencial que nosotros tenemos dentro de este sistema es la fuente de 20 volts. Y por ende, es la única que nosotros tendríamos que básicamente que sumar dentro de las fuentes. Por consiguiente, en la trayectoria número 2, lo que nos queda para que sea un sistema ordenado, ¿sí?, lo primero que voy a escribir es el elemento que está asociado a la corriente I sub 1. En nuestro sistema genérico, fíjense que la interacción que hay entre entre la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2 es la resistencia RB que está en el medio, y por eso le corresponde el signo negativo en la matriz. Y como básicamente la corriente I sub 1 y la corriente I sub 3 no se relacionan en ningún elemento, fíjense que no comparten ninguna rama entre ellos, ¿sí?, les corresponde como elemento cero porque no tienen ningún tipo de elemento para interactuar entre ellas. De igual forma de que tal vez uno podía tener la trayectoria 3 por abajo, pero si no hay ningún elemento o una fuente de tensión o alguna resistencia en el medio. Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué en la primer columna de 3 pusiste menos RB, RA más RB, abajo menos RB? Sí. Claro, porque lo que vos tenés que poner es, en la matriz de resistencias, ¿sí?, lo que vos tenés son las resistencias compartidas. Las resistencias R1, R11, R22 y R33 son las resistencias propias de cada trayectoria, de cada malla, básicamente. Y las otras resistencias son las resistencias que comparten, en ese caso, R12 y R21 son básicamente la interacción eléctrica esta que estoy hablando entre la malla 1 entre la malla 1 y la malla 2, y básicamente es siempre el mismo elemento, es la resistencia que comparten esos dos. Por ende es menos RB. No sé si se entiende. Claro, y si me la tenés que marcar ahí en el circuito, ¿cómo sería? RB, ¿dónde está? Claro, claro, RB o sea, la es veo que está ahí RB, pero, o sea, ¿cómo armás la malla de cero? Si nosotros quisiéramos, la malla no, perdón, la matriz. la matriz de cero directamente. Claro, sí, Para, porque para así armada este, no, como que no la caso. Mira, en general en cualquiera de estos elementos, ya sea netamente teórico, como podría ser este, o en este otro sistema que vos tenés acá, las armás exactamente iguales. Mirás la topología y entonces si vos estás solamente escribiendo las matrices, o sea, voy a arrancar a escribir solamente las matrices de esta malla, yo lo que haría es, básicamente elijo cuál es la trayectoria 1, cuál es la trayectoria 2, ya están definidas. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la resistencia propia de la malla 1? Miro acá, digo, bueno, voy a sumar todas las resistencias de esta malla. 5 y 10, esto me devuelve un 15 a mí.
Después miro las de la trayectoria 2. ¿Cuáles son la sumatoria de todas las resistencias de la trayectoria 2? 10 y 2, esto es un 12. Y después veo qué es lo que comparten la trayectoria 1 y la trayectoria 2, o sea, las mallas. Lo que veo es que hay solamente una resistencia de 10 y entonces simplemente pongo un menos 10 acá y un menos 10 acá. Esto porque son simétricas las trayectorias, las mallas, y entonces la interacción que hay entre 1 y 2 es igual a la interacción que hay entre 2 y 1 directamente. No sé si se entendió ahora mejor. Sí, sí, ahí vamos. Claro, este es uno genérico directamente, ¿sí? Y ese genérico que nosotros tenemos acá se escribe de la misma forma, y fíjense que siempre obtenemos una matriz que es general directamente. General quiere decir que siempre en la diagonal tenés todos elementos positivos, fíjense que en la diagonal tenemos elementos positivos directamente, y en todos los elementos que no son esa diagonal principal, ¿sí? Lo que tenemos son elementos negativos, siempre te queda un menos y un signo menos, y es una matriz diagonal, o sea, RB y RB son iguales, 0 y el 0 son iguales, RD y RDE son iguales, y por ende te queda esa simetría con respecto a la diagonal principal. Y después lo que nosotros tenemos que hacer es construir dos vectores más. Uno de los vectores es el vector corrientes. En nuestro caso, el vector corrientes son las incógnitas dentro de nuestro sistema, que van a ser la corriente I sub 1 y van a ser también la corriente I sub 2, que son las corrientes de mallas que yo voy a querer calcular. Y después voy a tener que escribir el último de los tres vectores, ¿sí? O matrices, que es la matriz básicamente de tensiones, que es, miro la malla 1 básicamente y digo, bueno, ¿cuál es la tensión que está positiva con mi recorrido que yo tengo? Y bueno, miro acá y la de 20 volts está positiva, está a favor, ¿sí? De la polaridad que yo elegí. Entonces, en este primer elemento le corresponden acá 20 voltios. Y en el segundo de los elementos miro acá y la fuente de 8 volts está en el sentido opuesto de la trayectoria de mallas, y entonces le corresponde a esto menos, ¿sí? Básicamente 8 volts directamente. Y fíjense que esto es lo que está representado acá. BA está positiva en el caso de la trayectoria izquierda, ¿sí? BA en 0 en la matriz del medio, en la malla del medio, no hay ningún elemento, no hay ninguna fuente ni de corriente ni de tensión, por ende directamente queda, ahí está. Por ende no tenés ningún elemento, entonces te quedaría un 0. Y en el otro sentido, ¿sí? En la malla de la derecha tenés B sub B que se está oponiendo. Y entonces esto es lo que nosotros armamos de una forma general. Armamos siempre una matriz de resistencias, armamos una matriz de incógnitas con corrientes y una matriz de valores, ¿sí? De voltajes dentro de cada rama. A veces se puede complicar un poquitito más esas corrientes y esas tensiones, se podrían mezclar, sobre todo si uno tiene fuentes de corrientes y fuentes de tensión dentro de un circuito, pero esto es lo que nosotros hacemos, porque fíjense que si nosotros quisiéramos agarrar, lo que podemos hacer es lo que se llama un producto cruz dentro de mis sistemas, ¿sí? Y el producto cruz de estas matrices, lo que a vos te determina es una ley de Ohm básicamente matricial, ¿sí? Y esa ley de Ohm matricial tiene que igualarse sí o sí, o tiene que verificarse más que igualarse, esa es la palabra. Fíjense que yo puedo hacer este producto escalar entre las matrices, fíjense que esto es una matriz de resistencias, producto, ¿sí? Con mi matriz de corrientes, y R por I en la ley de Ohm siempre es igual a la tensión, ¿sí? O E, ¿qué le pusimos? Sí, las tensiones directamente de las fuentes de tensión FEMS dentro de los circuitos que nosotros tengamos. Y fíjate qué es lo que te da, imagino yo que ustedes ya están aprendiendo acerca de lo que serían los productos matriciales dentro de las matrices, y fíjense que el producto se realizaba con cada uno de los elementos de mi primera fila, de mi matriz, en esta fila, multiplicado por cada uno de estos elementos, ¿sí? De esta matriz, y este producto tenía que ser igual a este primer elemento que yo tengo acá. Ese si fuese el primer producto escalar. Y en el segundo producto escalar sería estos elementos de esta matriz, ¿sí? Multiplicados por estos dos elementos que yo tengo acá, básicamente, y eso tiene que ser exactamente igual a estos elementos que yo tengo acá. Entonces, fíjense que cuando ustedes arman estos circuitos de esta forma, me queda 15 por I sub 1, o sea, 15 por I sub 1. Después me queda menos 10 por I2, menos 10 por I sub 2, y esto tiene que ser igual básicamente a 20 volt, que es
la primera de mis FEMs. Y después me queda menos 10 por i sub 1, que es la primera de mis variables, más 12 por i sub 2, y esto tiene que ser igual básicamente a menos 8. Entonces, fíjense lo que nosotros logramos hacer. A partir de la construcción de estas mallas que nosotros tenemos acá, logramos derivar el mismo conjunto que nosotros teníamos dentro de mis ecuaciones. Fíjense que es exactamente el mismo conjunto de ecuaciones que nosotros teníamos antes. 15 menos 10 igual a 20, o sea, 15 y 1 menos 10 y 2 igual a 20, menos 10 y 1 más 12 y 2, ¿sí? Igual a menos 8. ¿Sí? Y eso nosotros lo hicimos creando estas tres matrices, ¿sí? Que son la matriz de resistencias, ¿sí? El vector de corrientes y el vector de tensiones, que son tres cosas que nosotros podemos taclear de una forma independiente. O sea, vos mirás las matrices, las ordenás, ¿sí? Y después, simplemente, una vez que nosotros ya construimos las tres matrices, simplemente haciendo este producto escalar que nosotros tenemos, producto escalar lo vieron ustedes dentro de álgebra, están viéndolo, imagino que verán matrices. Sí, Claro, además producto escalar ya también se ve en el curso de ingresos, si mal no recuerdo. Se ve un producto escalar, pero tal vez no de matrices, ¿sí? Y haciendo este producto escalar, automáticamente lo que yo puedo hacer es derivar todas las ecuaciones que nosotros, dos ecuaciones o tres ecuaciones de una forma instantánea. Y esto es el formato general que nosotros tenemos ahí dentro de las ecuaciones. Siempre este formato general dentro de estas ecuaciones de Kirchhoff tiene lo mismo. El formato básicamente es las resistencias, la matriz de resistencias, multiplicado escalarmente por el vector de corrientes, ¿sí? Esto tiene que ser igual a la matriz de las FEMS, ¿sí? Sí o sí. ¿Alguna duda de esto? profe, Sí. yo tenía una consulta en el tema malla. Si puedes mostrar el circuito de tres mallas. Ajá. Esperen que le Si por pongo la ejemplo, FEMA a esto. sí, Dale, decime. si por ejemplo en el circuito, la I3 sería en sentido antihorario, RD sería positiva en nuestra matriz. Correcto. Es Ok, correcto lo que decís. Pero no te conviene porque eso hace que tu método sistemático deje de ser tan sistemático, porque ahí ya tenés que estar pensando, ¿sí? Básicamente en qué interacciones te quedan en el mismo sentido y qué interacciones te quedan en sentidos diferentes. ok. Si vos siempre, a ver, si vos querés elegir una corriente, porque vos mirás la fuente de B sub B y decís, bueno, la corriente no va a tener ese sentido probablemente. Entonces la pondrías al revés. Pero yo pondría o todas las corrientes en el sentido antihorario o todas las corrientes en el sentido horario, ¿viste? Cosa de Ok, que sí, te quede la diagonal principal positiva y después todas las demás interacciones entre los circuitos eléctricos con el sentido negativo. claro, ok. ¿Se entiende eso? O sea, estuvo bien correcto y acertado lo que vos dijiste en lo que sería la interacción entre el acople eléctrico que vos tenés ahí. Está acertado en cómo se pueden manipular las ecuaciones, se podrían manipular perfectamente. No sé si es conveniente desde el punto de vista de la sistematización, que es otra cosa eso. Claro, sí, sí. Y una consulta más. Dale. Esa matriz, así Ajá. triple, no sé cómo se ¿Qué dice. matriz? Eh, eh, la que está a la derecha, digamos, la arriba. La de las tensiones, B1, B2 y B3. Claro, en realidad, la de las resistencias, en realidad. A la izquierda es entonces eso. Claro, a la izquierda, pero a la derecha del circuito, digamos. La de RA más RB y abajo menos RB. No sé si No. va, es que no entiendo bien si eso es una matriz, supongo yo que sí. Claro. Sí, sí, es una matriz de tres ¿Cómo, por tres. cómo se resolvería esa en ese caso? La matriz, ¿cómo se resolvería en este caso? Acá no tenés ningún valor, es algo genérico directamente. Claro, no, pero con números se hace cruzado los tres, digamos. ¿En qué sentido? No te estoy entendiendo la pregunta y ahí me parece que me está complicando eso.
En la Que comunicación, no sabe cómo resolver el sistema de matrices, profe. Creo que eso está preguntando. Claro, y haces el producto escalar, como hicimos acá, el producto escalar de estas tres. ¿Este producto escalar lo entendiste? sí, sí, sí. Y haces el mismo producto escalar, pero de estas tres, de estos elementos. Ahora sí entendí, gracias. Hacemos ese Ok, ejemplo. sería exactamente, claro, sería exactamente lo mismo que las 3 de abajo. Claro, las tres de abajo Ah, es el genérico, es el general absoluto directamente, donde claro. tenés solamente las resistencias genéricas y te muestra cada uno. Entonces, ahora gracias por la aclaración al que me ayudó. Entonces, si vos quisieras obtener las ecuaciones a partir de este sistema de matrices, haces lo mismo que antes. Producto escalar, entonces agarro la primera fila, ¿sí? Y la multiplico por la primera, por el vector de columnas, y esto tiene que ser igual al primero de mis elementos. Ok. Después, esto en el genérico directamente. Agarro esta segunda de las filas, ¿sí? Lo multiplico por mi vector columna, y esto tiene que ser igual al segundo de mis elementos. Ahora vamos a ver igual cómo la resolvemos con la computadora, igual esto, pero para que se entienda, obviamente, ¿no? Y agarro la tercera de mis filas, y obviamente lo multiplico de la misma forma, y obtengo este último elemento. Está bien. Y fíjate que si ahí vos tuvieses de dato todas las resistencias del circuito y las fuentes de tensión, que en general es el punto de partida de muchos de los circuitos que nosotros tenemos, te queda un sistema de 3x3, en el cual Claro, vos en vez tenés, del genérico de abajo. claro, te quedaría el sistema de 3x3, viste, directamente, que se puede derivar, ¿no? Me quedaría, agarremos una de estas ecuaciones como para representarla, y me quedaría RA más RB, todo esto multiplicado por I sub 1 menos RB por I sub 2, y esto tiene que ser igual a B sub A. Así, haces las otras dos ecuaciones más y tenés un sistema de 3x3. Perfecto, ahí entendí. Bien, gracias por la aclaración. Gracias. Entonces, dentro de esta matriz genérica que nosotros tenemos del sistema, fíjense que nosotros podemos utilizar la misma nomenclatura que utilizamos en álgebra para nombrar los valores. Seguramente ustedes lo vieron con A, con B, con C, básicamente. En nuestro caso, las RI sub I, ¿sí? Son las resistencias propias de cada una de las mallas. Y eso se encuentra sumando algebraicamente todas las resistencias de ese bucle cerrado, de esa trayectoria cerrada o de esa malla cerrada. Las R sub IJ, que son las resistencias que están compartidas entre una malla y otra, básicamente, lo que vos tenés es la interacción entre una malla y otra. Estos elementos aparecen sí o sí siempre que una corriente de mallas interactúa con otra corriente de mallas en algún elemento resistivo directamente. Y están caracterizadas por, si están elegidos todos los sentidos de forma antihoraria u horaria, en tener signos negativos. Las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3 se llaman corrientes de mallas o corrientes de cálculo, a veces, y son las corrientes que nos va a devolver nuestro sistema. Y si después nosotros queremos encontrar cualquiera de las otras corrientes adentro del circuito, como podrían ser I4 e I5 dentro del ejemplo de estas tres mallas, lo que tenemos que hacer es calcularlas utilizando las leyes de Kirchhoff, que nosotros ya vimos, ¿sí? Y cómo les mostré que se podía calcular con la corriente I sub 3 en ese elemento. Y después las fuentes de tensión BA y B sub B van dependiendo del sentido de circulación y si están en convención generadora o consumidora. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta dentro de esta metodología. Para realizar este método no es necesario pasar por las deducciones que yo les mostré ahora. O sea, lo potente de esta metodología que nosotros tenemos acá, básicamente es que esta metodología te permite a vos construir y resolver los circuitos simplemente pensando en estas matrices y en estos vectores que nosotros vimos, simplemente haciendo este análisis vectorial, por decirlo así, del circuito, ¿sí? Básicamente podés resolverlo o podés derivar ecuaciones de esto directamente. Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es siempre
construir estas matrices de R por I y la matriz de tensiones, acá le puse B, pero B o E son los dos, las dos letras que se utilizan para esas matrices, y después hay que resolver estas ecuaciones que se derivan del método anterior. No hay mucha magia dentro de lo que sería el método de mallas si es aplicado correctamente. Entonces, siempre que nosotros estemos resolviendo algún tipo de sistema o algún tipo de problema de ecuaciones, está bueno definirlo cuidadosamente. O sea, en general definir el problema es lo que nos permite a nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos solamente resolviendo un sistema de mallas, bueno, eso en general va a ser parte de lo que son nuestras situaciones problemáticas en nuestro día a día o en nuestra vida cotidiana. O sea, encontrar corrientes por circuitos eléctricos es parte de lo que hace el ingeniero eléctrico. Entonces, definir en general el problema es un proceso más grande que no es una ejercitación, por decirlo así. Entonces, no sé, si estoy calculando un cortocircuito, ¿para qué quiero mi sistema? ¿Qué tipo de parámetros voy a tener en cuenta dentro del modelado? Si voy a tener en cuenta un transformador, si voy a tener en cuenta un motor, ese tipo de cosas. ¿Sí? En general, la presentación de estos problemas de ingeniería, ¿sí? Siempre viene dado incompleto. No sé, tal vez tu distribuidora de norte y de sur no te saben decir cuánto es la potencia de cortocircuito, donde vos la estás queriendo calcular. O sea, hay cosas que te pueden suceder. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es siempre generar un modelo, definir un problema que sea lo más comprensivo posible a una situación problemática de verdad. O sea, si yo tengo, no sé, un transformador, no lo puedo dejar de lado y decir, bueno, el transformador no lo tengo en cuenta porque tal vez no tengo un dato. Tendría que buscar de alguna manera cómo obtener esos datos. Capaz que algo más pequeño, como un motor de un ascensor y uno está haciendo un cálculo, uno puede dejarlo más de lado dependiendo de las magnitudes, los órdenes de magnitud de otras cosas que uno tiene en los costados. Entonces, en general, hay que buscar todo lo que nosotros sepamos de estos problemas. Si nosotros tenemos planillas de datos técnicos garantizados, las tenemos, las subamos, y si nosotros no las tenemos, bueno, buscar los datos para poder representar el problema correctamente. Entonces, hay que establecer algún tipo de soluciones y de propuestas. O sea, yo voy a querer resolver un problema y voy a querer proponerle a ese problema un camino A, y si mi camino A no me funciona o no me lleva a buen puerto, ¿sí? Proponer algún tipo de solución B y C, pero soluciones alternativas que sí realmente me permitan tener éxito. Cosa de que si en algún momento, por la razón que sea, la solución A me quedo trabado o es algo que es incompleto, básicamente, tener otros caminos que yo podría seguir, básicamente. Entonces, es muy conveniente tratar de identificar y de pensar el problema de todas las formas y de todos los caminos como sea posible, porque eso nos va a poder determinar también como nuestro pensamiento acerca de ese problema. Y siempre nos sirve a nosotros tener algunas herramientas como PSpice o EveryCircuit o MATLAB o WX Máxima, ¿sí? O cualquier tipo de paquete de software que ustedes quieran tener dentro de estos problemas, ¿sí? Porque eso nos permite a nosotros hacer cálculos y chequear los problemas que nosotros estamos realizando de una forma más eficiente. O sea, nos permite chequear y doble chequear si lo que nosotros hicimos estuvo bien resuelto directamente. Y después intenten resolverlo los problemas. En el momento de resolver el problema, para nuestra ejercitación de mallas va a ser llevarlo o a algún tipo de calculadora o algún tipo de programa de cálculo. Yo hoy les traje el WX Máxima para cómo resolverlo, este tipo de problemas, pero podría ser de otras formas, básicamente, que ustedes quieran resolverlo directamente. Entonces, si lo quieren, lo podrían hacer vía resolver una ecuación, ¿sí? Agarrar y hacer sustituciones múltiples de estas ecuaciones, ¿sí? Hasta obtener una única ecuación que te permita despejar unas incógnitas y después seguir despejando las demás. Hoy yo creo que eso ya está medio viejo. Y después hay que evaluar la solución y verificar los grados de precisión, ¿sí? La idea es que si ustedes tienen una fuente de tensión, no sé, de 10 volt y una resistencia de 10 volt, ¿sí? Una resistencia de 10 ohm, y la corriente de malla les da 100 kiloamperes, como que ustedes tienen que por lo menos entender que podrían dudar de esos resultados por los órdenes de magnitud de los elementos que uno está utilizando, obviamente. Y en general,
Si tienen una solución aceptable, se la pueden presentar así al resto de equipo, profesores o compañeros, sí, eso es muy importante. Entonces, una vez que llegan al paso 6, básicamente si ustedes lo resolvieron satisfactoriamente, hay que presentar la solución. Y si no es así, hay que volver al paso 3 y probar con algunas de estas alternativas de las soluciones. Si mallas todavía me complica, pero ley de Kirchhoff, por ejemplo, es algo que lo tengo muy atado, entonces puedo usar la ley de Kirchhoff para resolverlo este problema, ¿sí? Y chequear si lo que yo resolví en ese caso estaba bien hecho. Y entonces, este tipo de procedimientos que uno tiene, ¿sí? Ordenados, es lo que nos va a servir, ¿sí? a nosotros para resolver algunos de estas ejercitaciones. Entonces, fíjense que vamos a arrancar con algunas de estas ejercitaciones de calcular las corrientes de mallas y calcular las corrientes de cada una de todas las ramas de los circuitos de una topología que nosotros tengamos del tipo estándar. Entonces, podríamos hacerlo en un pizarrón en la primera de las veces de este sistema y después ya nos largamos tal vez hacia algún tipo de mecanismo de sistemas de cálculo para que sea tal vez algo más sencillo de completar directamente. Pero la primera vez armemos, al igual que antes, ¿sí? El sistema de corrientes de forma matricial. Entonces, vamos a ir y escribir, ¿sí? Cuáles son los 3 parámetros fundamentales que nosotros tenemos que buscar. En este caso serían... Sí, Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Tanto tiempo. Bueno, Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? a ver si dejo de... Buenas noches. Buenas. Buenas noches, profe Carlos. Noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo te trata la vida, Carlos? Y acá andamos, un poquito mejor. Qué bien. Me qué costó bien. bastante conectarme, che, que no encontraba cómo hacerlo. Y Claro. bueno, imagínate si el año pasado me costaba y el anteaño ahora me cuesta el doble. Pero bueno, veo que le estabas explicando ya mallas, ya están yendo por mallas. Exactamente, sí, sí. La clase pasada hicimos varios problemas de Kirchhoff. Y nada, esta clase y la que viene de mallas, y la clase después haremos 2 clases de nodos, y ya algunas clases después de números complejos, alternas. Ya la introducción se la diste, ya hablaron del proyecto seguramente. Hablamos del proyecto en la primera de las clases directamente, pero después no lo volvimos a tocar básicamente el proyecto, solamente lo mencionamos por arriba, pero seguramente No, va a empezar en el segundo cuatrimestre eso. Está bien, yo ya los pongo en tema, supongo que el lunes que viene, bueno, vamos a poder conocernos tete a tete, como quien dice, ¿no? Espero que mañana me vaya bien, así que podemos ir de a poquito arrancando. ¿Les contaste lo que me pasó? Supongo que sí. Sí, sí, a todo el mundo sabe, y cada vez que tenía un update les comentaba a los chicos un poco para que supieran también. Bueno, así que bueno, me van a tener que tener paciencia. Así que bueno, una pequeña presentación esta, muy cortita. Te dejo que sigas voy a quedarme un ratito mientras veo tu explicación y bueno, estamos acá al ladito. Vale, gracias, Carlos. Un saludo. Entonces, volvamos un poquitito a lo que estábamos haciendo. Encontrar estas 3 matrices, que es tal vez lo importante, ¿sí? La matriz de las resistencias, que va a ser una matriz en este caso, si uno ya mira la topología, sí o sí va a ser una matriz de 3×3, y después las otras 2 vectores, ¿sí? Las de las fuentes de tensión y las de las fuentes de corrientes. En este caso, fíjense que ya están determinados los sentidos de las corrientes de mallas. Eso ya me lo determinó directamente el problema de antemano. Entonces, acá a priori yo no podría elegirlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sumamos las resistencias propias de la malla 1. 2, 8, 10 y 10, 20 básicamente. Lo que a veces conviene hacer es, primero hacer todas las resistencias de la diagonal, ¿sí? La de la malla 1, la de la malla 2, la de la malla 3,
cosa de que nuestro cerebro solamente piense en resistencias propias de cada una de todas las trayectorias, ¿sí? Y para no estar todo el tiempo cambiando de actividad mental, en donde uno tiene que hacer primero una resistencia propia, luego resistencias compartidas, después una resistencia propia y después resistencias compartidas. Entonces, eso es una forma para que el cerebro se acostumbre a trabajar de una forma ordenada. Entonces, diagonal principal, la primera vale 20, la segunda vale 10 y 10, 20 y 5, 25. Este sería este elemento que nosotros tenemos acá de la matriz. Y el de la tercera, fíjense que tenemos 10 y 15. Este sería el otro de mis elementos que nosotros tenemos acá, 25. Y después las resistencias propias. ¿Qué es lo que comparten eléctricamente 1 y 2? Bueno, la resistencia esta R4 que nosotros tenemos acá es básicamente la de nuestra matriz menos 10. La corriente I1, ¿comparte algún elemento con 3? Bueno, nosotros lo vemos que no comparten dos nodos, como habíamos hablado en la clase pasada. Nosotros para tener alguna relación eléctrica entre los dos circuitos, sí o sí necesitamos que dos nodos estén compartidos entre estas dos mallas para que haya alguna interacción y podamos tener algún tipo de elemento. Entonces, nos corresponde ¿sí? Un 0 como ese elemento. Lo que comparte 1 con 2 es esta resistencia de 10 y es exactamente igual a lo que comparte 2 con 1, ¿sí? Que sería esa resistencia. Esta se llama R12 y esta se llama R21. Son simétricas, son la misma resistencia, la misma interacción. Después lo que tendría que buscar es lo que comparten 2 y 3. Lo que comparten 2 y 3 es esta resistencia de 10 ohm que nosotros tenemos acá, o sea, menos 10. Y después lo mismo que teníamos antes. Si 1 no comparte nada con 3, 3 no comparte nada con 1, y después lo que comparten 2 y 3 es la misma resistencia, ¿sí? De menos 10. ¿Alguien tiene algún problema con esto que hicimos acá? ¿Algo que haya, alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ideal. Ninguno, profe. Sí, decinos. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, después nos quedarían dos vectores más, ¿sí? El otro de los vectores era el vector de las corrientes, ¿sí? Que sería simplemente las tres incógnitas que nosotros tenemos, ¿sí? I1, I2, las corrientes de mallas y su 3. En este vector son todas variables y entonces no tenemos que hacer nada. Y después nuestra matriz de las tensiones, la matriz de las FEMS directamente. Que lo que tenemos que utilizar es la sumatoria de todas las tensiones que nosotros tenemos en todas las mallas. Miro y analizo a la malla 1 y miro que tengo 10 volt en polaridad negativa. Fíjense que estoy pasando del más 10 al menos, ¿sí? Entonces tendría que restar acá menos 10, ¿sí? En la malla 2 lo que tengo son estos 25 volts, fíjense, no tengo nada, y estoy pasando de un negativo a un positivo, o sea que tengo más 25. Y después lo que tendría que hacer es la última de todas las mallas, fíjense, recorriéndolo, así como estaba más 25, en este caso está menos 25, paso de un positivo a un negativo, o sea acá me corresponderían menos 25 volts directamente. Y estas son las tres matrices que nosotros necesitamos hacer. A partir de estas tres matrices, nosotros podemos resolver los sistemas de mallas. Profe, perdón. Sí. ¿Puede volver a hacer de vuelta lo de las tensiones, por favor? Dale, obvio. ¿En qué parte te quedó dudas? No, que lo vuelva a hacer que entendí que era menos 25 pero va de de positivo a negativo. ¿Por qué es menos? En el último, sí, ahí. En la Claro, última, de igual forma la que corriente 3. de igual forma que cuando nosotros en nuestras leyes de Kirchhoff, nosotros agarrábamos la sumatoria de todas las diferencias de potencial, ¿sí? Nosotros en esta trayectoria, ¿sí? En esta trayectoria que nosotros tenemos acá, es una caída de potencial, porque vos tenés el potencial más de este lado y el potencial menos de este lado. Entonces, cuando vos lo estás recorriendo en este sentido, es una caída de potencial. Estoy pasando de una... Claro, ¿Se entiende? claro. Sí, ahí está. Está funcionando como carga Claro. esa fuente, porque le entra la corriente, es decir, es la condición de que, por ejemplo, la batería del auto cuando se está cargando. ¿Entienden? Ahí lo vi, Está ahí lo como vi. carga. Ahí. Si bien es una fuente, no funciona como fuente para la corriente I3, no funciona como carga.
Sí, ahí ya me di cuenta. Gracias. Ideal. Y ese mismo concepto con las otras fuentes, cuando la analicen con la corriente que esté como prioridad. O sea, si estás en la malla 1, la corriente en sentido horario, y bueno, ves la polaridad de esa fuente, o ves si esa fuente en la malla está como fuente respecto a la corriente 1 o como carga. En ese caso, no tengo ahí, ponerle un cachito en el circuito. Ahí, ahí se ve, fíjate, acá lo mismo, la corriente 1 está entrando por el positivo, o sea que la fuente 1 está como carga. Para la malla 2, la Sí, fuente, va de menos, va de menos claro, la fuente a más. la corriente I2 y la fuente que está en la malla de esa rama, en la malla está La recorre del potencial es negativo al potencial decir, al la positivo. corriente I2 está saliendo por el positivo de la fuente. Por lo tanto, esa fuente funciona como fuente para la corriente I2. Ese es el criterio, ver qué pasa con la corriente que están analizando como prioridad y qué polaridad tiene la fuente que estás analizando. Si se opone Perfecto. o si sale de la fuente. Eso está en el Me quedó- apunte. Sí, me tiene quedó un claro apunte de ahí. mallas en el aula, si quieren. Bueno, si nosotros tenemos que resolverlo, entonces, el sistema, ahora básicamente les enseño a usar WX máxima. Hay que insertar estas matrices. El comando es R y con 2 puntos ustedes asignan lo que están queriendo construir, si mi mente no me falla. Matrix es el comando para matrices, paréntesis, y entre corchetes van a ir todos los vectores fila que nosotros necesitamos ingresar. Entonces sería 20, menos 10, y 0. Este es el primero de los elementos. Menos 10, 25, menos 10, el segundo de mis elementos, y el tercero de mis elementos sería 0, menos 10. Guarda con las comas acá, eso déjenlos siempre. Y Les hago 25. una consulta ya que estamos. ¿Vieron ya matrices en álgebra? No, todavía no. No, profe. Creo que justamente la clase de este miércoles es el principio de matrices. Como ya para cuando tengamos el examen, seguramente ya van a haber visto matrices, le va a resultar muy fácil esto que está explicando. De igual forma ingresamos la matriz I y nos quedaría ingresar la matriz E, ¿sí? Matrix, que serían las 3 tensiones, las 3 matrices que nosotros tenemos que hacer, crear, ¿sí? Y esto es menos 10, corchetes más 25, ¿sí? Y la otra, corchetes menos 25. Pueden irlas chequeando, pero lo interesante que nosotros tuvimos, ¿sí? Es esta parte en donde hicimos el producto escalar entre estas matrices. Nosotros podemos hacer este mismo producto escalar para derivar las ecuaciones. Fíjense que nosotros podemos hacer R, ¿sí? Entonces, después esto se los subo, ¿sí? a la plataforma que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, este sería ingresar las matrices, ¿sí? Y este es el producto escalar. ¿Sí? R por I igual básicamente a E. Y entonces fíjense que nosotros tenemos acá básicamente lo que serían todas nuestras ecuaciones derivadas. 20 por I1 menos 10 por I2, menos 10 por I3 más 25 por I2, menos 10 por I1 igual a 25, y estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. Y entonces, si nosotros quisiéramos producto escalar o derivación de ecuaciones directamente. Y si nosotros quisiéramos resolver las ecuaciones, ¿sí? Simplemente lin solve, resolver sistema lineal, básicamente. Lo vimos el otro día cuando vimos la ley de Kirchhoff. Y lo que podemos ir haciendo es dándole las ecuaciones. Lin solve era, ¿sí? Escribíamos las ecuaciones que nosotros necesitábamos. Los primeros términos igual a menos 10, coma, la siguiente de mis elementos, ¿sí?
igual a 25. Y el tercero de mis elementos, ¿sí? Igual a menos 25. Y después, separado con coma, lo que nosotros teníamos que ponerle eran las variables i1, i1, i2, y sub 3 directamente. Y esto nos devuelve todo lo que serían las ecuaciones, en este caso, de mallas. Si ustedes recuerdan y querían un valor numérico de estas ecuaciones, coma numer al final de su comando, ¿sí? Les devolvía las ecuaciones que nosotros queríamos tener. Entonces, uno puede obtener estas ecuaciones y podemos nosotros encontrar lo que serían las ecuaciones de lo que sería el resto del sistema, ¿sí? O sea, si nosotros calculamos recién las corrientes de malla, nos faltaría a nosotros calcular las corrientes, en este caso, de cada una de todas las ramas, si nosotros las queremos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, nosotros podemos derivar las leyes de Kirchhoff rápidamente, cuál sería el signo de I sub 4, ¿sí? O cuál sería como las ecuaciones de I sub 4, y entonces, si yo lo miro acá, la corriente I sub 1, I sub 4 y la corriente I sub 2, la corriente 4 va a ser igual a la que está en el mismo sentido, ¿sí? Que en este caso es la corriente I sub 1, menos la corriente, en este caso, ¿sí? I sub 2 que yo tenga dentro de mi sistema. Y de igual forma, la corriente I5 va a ser igual a la corriente que está a mi favor, ¿sí? Fíjense que I5 está hacia abajo, que sería en este caso la corriente I sub 2, menos la corriente de mallas, ¿sí? I sub 3. Si ustedes hacen esto, nosotros podemos encontrar cuáles serían, ¿sí? Las ecuaciones de mallas, las ecuaciones de las corrientes ahora. Entonces, encuentro las ecuaciones de las ramas, ¿sí? Directamente. Entonces, I4, como vimos nosotros, ¿sí? I1 menos I sub 2. Menos 0,81 y después I5, I2 menos I sub 3, 0,75, está en negativo, menos menos, me va a quedar más directamente, 1,35. Entonces, de esto que nosotros podemos determinar, ¿sí? En nuestro circuito, las corrientes de mallas solamente circulan de rama a rama en donde no haya ningún elemento, o sea, la corriente I1 va a circular por la rama exterior, sí o sí, es la corriente de mallas, nosotros van a ser exactamente iguales, por acá va a circular esa corriente I1, después en la interacción va a circular la corriente de ramas I sub 4, que es la que calculamos. En esta rama por acá arriba, fíjense que no hay ninguna interacción con ninguna otra malla, entonces por acá va a circular la corriente I sub 2, y después por acá afuera va a circular la corriente I sub 3, que es donde no interactúa con ninguna otra malla, y después la otra corriente que nosotros calculamos es la corriente I sub 5 por ahí, por esta rama, ¿sí? Que es donde tenemos la interacción entre 2 y 3. Entonces, con esto a nosotros nos permite, ¿sí? Nada, resolver varios circuitos y nos permite, nada, chequearlos, resolver las ecuaciones de ramas, de mallas, y después calcular cada corriente de rama, y después inclusive, a ver si puedo mostrarles esto. A ver si lo podemos chequear y lo confirmamos directamente dentro de nuestros, a ver si nos dio bien directamente. Nos va a dar con otros sentidos, o sea, las corrientes que nos dieron negativas a nosotros nos la va a mostrar en el sentido directamente opuesto, pero deberíamos poder resolverlo sin ningún tipo de problemas. Un segundito que carga esto. TikTok. Y si no, no lo simulamos, pero debería poder.
Entonces, nosotros tenemos dos fuentes de tensión, una de 10 y una de 25. Esta fuente de tensión vale 10, y la otra fuente de tensión, vamos a tener que elegir una tierra que en nuestro circuito nosotros no lo tenemos, pero no importa. Y esto tenemos acá, esto vale 25. $10 y 25 directamente, 2 y 8. Podríamos poner una sola resistencia en vez de 2 y 8 y poner una de 10, así nos vamos ahorrando algunas resistencias, simplemente. Eso, el método Maya también te lo permite, o sea, todo lo que nosotros conocíamos de antes, ¿sí? De estos métodos, nos sirven directamente. Esto, acá una de 10, acá una resistencia de 5. Ahora les cambio los valores, simplemente voy acomodando todo. 5, otra de 10, es un capacitor, acá otra de 10. Me faltaría una de 15 acá. Esto está conectado con esto está conectado con esto está conectado con esto está conectado con esto, y esto están conectados, así. Ya terminamos, le damos los valores a esas corrientes, a esas tensiones, a esos elementos. Esto va a valer entonces 10, esto va a valer 5, esto va a valer 10, vamos a dejarlo ahí, y esto vale 15. Y fíjense que nos debería dar similar a ver, 10, 10, 10. Esperen un cachitito, hice algo mal. Esta fuente está mal conectada. Nadie me dijo nada. Esto está conectado así. 10, entonces. 8 y 2, 10, 10, 5, 10. Esto acá. Esto está conectado así. 10, 25, 15. Ahora sí debería dar, me parece, lo que nosotros estamos buscando. 10, 10, 5, 15, 0 volt, y entonces, fíjense cómo nos quedan las corrientes. 0,188 miliamperes es la primera corriente I sub 1, que sería esta, 1875 negativo. Fíjense cómo la supusimos nosotros y el sentido que realmente tiene. En ese sentido, ahí nos muestra correctamente. La corriente I sub 2, 0,625, 0,625, 625 miliamperes, en el sentido correcto directamente. La corriente de mallas I sub 3, menos 0,75, o sea, nosotros la supusimos en un sentido y debería quedarnos en el sentido inverso. Y después las corrientes de ramas. I4, fíjense que nos quedó negativa, o sea, y es 812, 812 miliamperes en el sentido hacia arriba. I5 nos da 1,375, 1,38 en el sentido realmente que nosotros las ingresamos. Entonces, evidentemente, ¿sí? El circuito lo resolvimos de una forma correcta. Esto se lo voy a dejar acá, así ya lo chequeamos. ¿Sí? Clase 5, ejercicio 5. Entonces, vamos a hacer algunos, creo que traje 2 más, si mal no recuerdo, 2 o 3 más ejercicios como para poder ir resolviendo. Vamos a armar este. Fíjense que este circuito no es algo particularmente difícil. Podríamos resolverlo inclusive este circuito desde la situación de Ohm. O sea, no tenemos una sola fuente, y al tener una sola fuente podríamos estar asociando algunas resistencias, si pudiésemos, ¿no? No se pueden asociar todas las resistencias, porque es por Kirchhoff, sí o sí, por esa R4 no nos permite a nosotros tener alguna asociación de resistencias sencillas. ¿Quién me dice algunas de las resistencias? O sea,
La primera vez lo armamos completo el problema, eso quiere decir que dibujamos, escribimos las matrices, todo lo necesario, y ahora hagamos igual que hicimos con la clase pasada de las leyes de Kirchhoff, en donde en la primera escribimos toda la multiplicidad de ecuaciones de Kirchhoff, de los dos nodos, en los dos formatos, en las tres mallas, en los dos formatos. Ahora, fíjense que lo que nosotros podemos ir haciendo es irlo automatizando, ¿sí? O sea, ir ya escribiendo solamente los valores que nosotros necesitamos de las resistencias, sin pasar por la parte intermedia. ¿Alguno de ustedes se anima a irme dictando cómo sería la ecuación de las matrices que nosotros tenemos? Hay un pool, pero si no, ¿alguno de ustedes? Agustín, Brian, Federico. Sería 8. Matrix. Vamos con las tres diagonales principales entonces primero, dale. No, porque hagamos de la matriz 1. Sería 8, dijiste, 1, 2, 8. Correcto. ¿Qué comparten 1 con 2 entonces ahora? Menos 2. Menos 2. ¿Qué comparte 1 con 3? Menos 5. Menos 5. Una vez que armamos esta matriz, fíjense que lo siguiente que aparece es lo que comparte ahora 2 con 1. ¿Qué es lo que comparte 2 con 1? La simetría, ¿no? Si este elemento, menos 2, era lo que comparte 1 con 2, es exactamente lo que comparte 2 con 1. ¿Cuál sería la resistencia propia de 2? 9. 9, ¿correcto? Tenemos 2 y 4, 6 y 3, 9. ¿Qué comparten 2 con 3? Menos 4. Menos 4, correcto. ¿Sí? No se olviden de los signos negativos, que eso es muy importante. Entonces, de igual forma que tuvimos la simetría, podemos buscar la misma simetría. Lo que comparte 1 con 3, ¿sí? O lo pueden usar para chequear, o sea, lo que comparte 1 con 3 es lo mismo que comparte 3 con 1. Menos 5. Claro, menos 5. Después lo mismo que comparte 2 con 3 es lo mismo que comparte 3 con 2, que es la resistencia esta de 4. Y por último de todo, lo que tenemos es la resistencia propia de 3. ¿Sí? Que en este caso 24. es... Correcto, 24. Siempre chequen cuando llegan a la matriz, que la diagonal principal les quede positiva, ¿sí? Que todos los elementos les queden simétricos, el 4 y el 4, el 5 y el 5, el 2 y el 2. ¿Sí? Pueden hacer algún último chequeo que ustedes quieran dentro de estas matrices, ¿sí? Y mirarlo y resolverlo ahí directamente. Entonces, matriz de las corrientes. La matriz de las corrientes es simplemente, en este caso en particular, las tres variables que nosotros tenemos, ¿sí? I1, I2 e I3. ¿Quién me dice cuál es la de las tensiones? Esperen que tengo acá algo colgado. I1, I2 e I3. ¿En dónde tenemos elementos de las matrices de tensiones? La malla 1 es la única que tiene, digamos, una fuente única, digamos. Correcto, entonces, elemento 2 y elemento 3, 0, porque no tiene fuente de tensión. ¿Positiva o negativa la fuente? positivo. Positiva, Es positiva. correcto. En el sentido de la circulación de la malla 1, estoy pasando de un negativo a un positivo, por ende me corresponde, ¿sí? 25 volts positivos. Una vez que encontramos nuestras tres ecuaciones, fíjense que derivamos nuestro... Yo les comentaría también que se puede hacer de otra forma, con una inversión de matrices, pero si todavía no vieron matrices, carece de sentido de hacerlo directamente, pero hay una propiedad dentro de las matrices que te permite anular las matrices, o sea, que te permite de alguna manera, de igual forma que cuando uno tiene la multiplicación y la división, que no sé, si vos tenés 8 multiplicando y dividís por 8, ese 8 se te elimina y se transforma en un 1, bueno, de la misma forma existe lo que se llama la inversión de matrices, ¿sí? Y eso te permite a vos, básicamente, en la multiplicación de las matrices, te permite a vos encontrar una matriz inversa, ¿sí? En este producto de matrices. A ver si lo puedo sacar y copiar y pegar.
¿sí? Hay una operatoria básicamente dentro de estas matrices, que es la siguiente: agarras a esta matriz y lo que se llama es, premultiplicás por lo que se llama la matriz inversa, ¿sí? Y esto te quedaría, ¿sí?, lo que sería la matriz identidad. La matriz identidad son una matriz que tiene solamente unos y el resto de los elementos ceros, ¿sí? No le pongo i porque tenemos esta matriz de corrientes, pero básicamente lo que nosotros podemos hacer básicamente es hacerla desaparecer esta matriz, premultiplicando todo este sistema, o sea que lo que nosotros obtenemos es simplemente la matriz de corrientes como la inversa de la matriz de las resistencias multiplicado por la matriz de las tensiones, ¿sí? Van a ver que debería darnos exactamente lo mismo directamente estos sistemas. Entonces, acá vamos de vuelta a hacer la resolución de las matrices. Era R por I igual a E. Una Sí, consulta. Ahí la matriz que estabas describiendo, que es la inversa, ¿también es el mismo sistema? Así la diagonal es la suma y la resta me parece que no. como una. Me parece que no. Invert R. No. Esa es la matriz Listo. inversa. No, es una matriz que seguramente van a ver, como ahora si vos me preguntás, Julián, cómo se hace una matriz inversa así a mano, no tengo ni, o sea, tendría que ponerme a estudiarlo de vuelta, simplemente sé computacionalmente y cómo utilizarla directamente la matriz, pero no sabría decírtelo básicamente. Pero fíjate que no se encuentra en una forma fácil. Tampoco está relacionada con la matriz de las conductancias que vamos a ver en el método de nodos. Para aquellos que vieron el método de nodos, tampoco está relacionada con eso directamente. Entonces, fíjense, linsolve, linsol, resolver sistema lineal, ¿sí? Y otra vez lo que podemos hacer es agarrar estas ecuaciones, ¿sí? Igual a 25, esto igual a 0, me queda la última de las ecuaciones. ¿Serio? Igual a 0, y después de esto, las tres variables que yo necesito dentro de mi problema, i1, i2, y su 3, y vamos a pedirle a esto que me sea un número. ¿Sí? Estos serían como los tres valores que nosotros tenemos, ¿sí? 4 y pico, 1,41 y 1,1. Fíjate esto, G invert, ¿sí? Vamos a hacer esa matriz invertida, ¿sí? Como para mostrar que es eso, y yo multiplico a R, lo multiplico por E, me debería dar estos vectores, me va a dar un vector que tiene como componente, la primera de las componentes es este número, la segunda de las componentes es este número, y la tercera de las componentes es ese número directamente, ¿no? R por E, G invert R, eso está bien. ¿Algo que hice mal en algún lado? No. Y 3, 4, ¿ves? Esta me da 200 menos 50 menos 125. ¿Y por qué esta no me quedó? R por I. Esperen, vamos a chequear las matrices directamente. 1, 3, 5, 8 directamente. 1 y 2 es este, 1 y 3, 5. Sí o sí. R por I igual a E. 25, sí o sí. Este elemento está. Después, la matriz 2, 2, 4, 6, y este es 9, menos 2 y menos 2, lo que comparten 2 y 3, ese está bien. La matriz 4, menos 5, y este está bien directamente. Matriz 1, 2, 0, matriz 23, linsol. Primera de mis matrices igual a 25. Esta segunda de mis ecuaciones igual a 0. La tercera de mis ecuaciones G invert y R por E. Ah, me lo debe haber puesto con ciertos decimales. ¿Cuánto es 5000 dividido 1200? No, pero esa es la primera de las soluciones. 5000 G invert R. 5000 dividido 1100. 417. ¿Cómo? Sí, 5000 dividido con 1,99. 4,17. Sí, esos son los resultados de la guía, daban así directamente. Pero ¿por qué esto no me dio?
R por E. Dice... Ah, le puse R, ahí está, G por E. Ahí está. Discúlpenme, este era el que estaba mal, directamente, que me había dado números. Y fíjense que dan exactamente lo mismo. 5.000 dividido 11.99, 5.000 dividido 11.99, 17.000 dividido 11.99 y 1.325 dividido 11.99. Ahora sí, esto era lo que quería hacer. Justo alguien había puesto en el chat que era G por E. Sí, no, Pobre. me estaba volviendo loco, pero pensé que era el error, viste, que uno mira que estaba, era algo tan pavo que pensé que había, que era ese. Sí, gracias por el que me avisó que era G por E, así, nosotros construimos esta matriz G que era la R a la -1 directamente, de las matrices, directamente. Entonces, fíjense, por lo menos así cuando van a su clase de matrices, pueden observar que tienen alguna de, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, alguna aplicación, o sea, para invertir matrices y resolver sistemas de ecuaciones, pues ya tienen más herramientas, o invirtiendo matrices o resolviéndolas como sistemas lineales te permiten. Entonces, les traje un par de ejemplos más, ¿sí? Podríamos simularlo esto también, fíjense que se podría simular y no habría ningún tipo de problema. Voy a ponerles se los voy a salvar también así después es clase 5 ejercicios. Así les queda directamente por si quieren buscar algún comando, viste, el de inversión de matrices o alguna de esas cosas, lo pueden ver. Pero hagamos un ejercicio más, uno de los ejemplos, y después les traje uno para combinar con una fuente corriente, que si bien no es tema propio de integración eléctrica, es como para que vayan poniendo algún dedito en el agua directamente, como para entender cómo es que funcionan estos métodos, o para que lo puedan hacer cuando vayan a pasar ahí a Electro 1 directamente, eso les va a venir bien directamente. Entonces, fíjense que indistinto del problema que nosotros tengamos, indistinto de... hay veces que nos van a aparecer alguna situación problemática en donde lo que es una incógnita es una fuente en general, ¿sí? Y entonces, si ustedes lo están resolviendo dentro de las calculadoras, deberían básicamente tener en cuenta cuáles son los elementos, porque recuerden que si ustedes están resolviendo un sistema de la calculadora, y si ustedes están siempre acostumbrados a que las variables son I1, I2 e I3, y las fuentes de tensión son básicamente las incógnitas, los elementos, las fuentes de tensión son nuestros términos independientes, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando te cambien la topología de ejercicio y vos tengas, no sé, o un amperímetro o algún tipo de circuito que te esté mostrando cuál es la corriente de mallas en algún elemento y no tengas una tensión, vas a tener que reorganizarlo. Si yo lo quisiera resolver en alguna calculadora que le tengo que ingresar los valores de mi matriz, acá voy a tener I1 e I2 como variables, ¿sí? Y la tensión E va a ser otra de las incógnitas dentro de los circuitos, y la corriente I3 va a ser una de las variables directamente, ¿sí? Eso sí o sí hay que tenerlo en cuenta. En este caso van a darse cuenta de que es muy sencillo, básicamente, cuando estamos utilizando alguno de estos programas, porque lo que nosotros hacemos es derivar las ecuaciones y después le pedimos al programa qué es lo que nosotros estamos queriendo buscar dentro de este sistema de ecuaciones. De igual forma que si lo hicieran en Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha lo que es difícil tal vez es los productos matriciales. O sea, igual fíjense que no es necesario pasar por los productos matriciales. Yo lo hago, pero simplemente mirando esta matriz de resistencias, yo ya sé que es I1 por 20, menos 10 por I2, 0 por I3. Menos 10 por I1, 25 por I2, más 10 por I3. Siempre te queda igual, de la misma forma, ¿viste? El problema cuando tus variables son I1, I2 e I3, ¿sí? Cuando van a ver ahora, cuando tenemos algún tipo de dato, se modificará algún poco la topología del problema, pero en definitiva sigue siendo 95% igual dentro de este problema. Entonces, ya ahí los que me estuvieron ayudando vía chat o Franco o alguno de los chicos, a ver, vamos pensando en nuestras matrices que nosotros necesitamos ingresar. Entonces, resistencia propia de la malla 1. Tengo 8 y 7, 15 y 12... 15 y 12, 27. 27.
Correcto, lo que comparten 1 y 2 es la resistencia R3. 7. Claro, la de 7, negativo, no se olviden estas cosas ahí, 7. Y después, ¿qué comparten 1 con 3? No hay nada, porque fíjense cómo están armadas esta matriz. Siempre este tipo de topología que ustedes tienen, que se llama pi, ¿sí? Este tipo de topología que nosotros tenemos acá, se llama pi por el simple hecho de cómo están, fíjense, yo ahora les muestro y ustedes van a decir, ah, claro, por esto se llama pi. Esto va a estar acá. Fíjense que el pi está escondido acá. ¿Lo ven? En este tipo de topologías del tipo pi, siempre están, después tienen una que se llama T, ¿sí? T sería la primera de las mallas que nosotros analizamos. Esta se llama T, porque tenés la rama central y la rama de arriba. Y yo a esta le llamo la ventana, la que es el cuadrado que hicimos anteriormente, le llamo ventana. En esta topología del tipo pi, siempre te pasa lo mismo. 1 y 3 no están en contacto entre sí, y entonces siempre te queda un 0. Entonces, menos 7 es lo que comparten 1 con 2 y 2 con 1, y entonces tengo 6 y 4, 10, 17, tendría de resistencia propia de esta malla, y después menos 6 lo que comparten 2 y 3. Lo comparte 1 con 3 es lo mismo que comparte 3 con 1, lo que comparte en este caso 2 y 3 es menos 6, y lo que comparte, y lo propio de 3 es 6 y 6, ¿sí? Esto sería 12. Fíjense que también el sistema se podría resolver de otra... ¿Cómo? Ah, acá me falta una coma. There you go. Fíjense que también esto se podría resolver de otras formas sencillas. O sea, si nosotros quisiéramos calcular la FEM de esta tensión, fíjense que tenemos la corriente en I3, ¿sí? Y es un paralelo. O sea, y son dos resistencias que valen 6 en paralelo. O sea que si I3 vale 7,5, el que lo vio y se dio cuenta, la corriente que pasa por R5 y 5 vale también 7,5, porque es un paralelo y las dos resistencias son las mismas. Después de eso, ahí podés calcular la corriente I2. La corriente I2 va a valer 15, obviamente. ¿Por qué? Porque es la de 7,5 y 7,5, vale 15. Y entonces con eso vos podrías calcular alguna caída de tensión probablemente, y ya con eso lo resolviste por leyes ómicas muy sencillamente. La idea de las matrices estas es simplemente que nos muestre cómo se puede resolver de una manera sistemática, así que requiera poco análisis directamente en este sentido. Entonces, como bien dijimos, I1, ¿sí? I2 son las variables que nosotros tenemos, y en este caso la corriente I3 va a valer 7,5 porque es la corriente que nosotros tenemos por la rama, ¿sí? Que está medida por un amperímetro, y es igual, ¿sí? En donde no hay interacción entre corrientes de mallas, es la corriente que tenemos nosotros en la circulación que nosotros tenemos dentro. Shift Enter, y estos son los valores, y después lo que nosotros tendríamos es nuestra matriz de tensiones E. La matriz de tensiones E, le voy a poner B a esta matriz de tensiones para que me devuelva los valores de... Así le pongo E para que se sepa que es la incógnita dentro del problema. Le podría poner E1 también, E y E1. Dale, le ponemos E a la genérica, así sigue teniendo el mismo nombre, matriz, y le ponemos E1 a esa variable que nosotros necesitamos. E1, que es la matriz que estamos necesitando, y después no tenemos nada en 2, no tenemos nada en 3, y entonces esto nos permite a nosotros escribir esta matriz. Y de vuelta, una vez que nosotros escribimos estas matrices, R por I nos devuelve a nosotros, ¿sí? R por I igual a E, y con esto nosotros podemos siempre linsolvearlo, linsolve, ¿sí? Yo le digo así, linsolve, y nos llevamos todas estas ecuaciones a la hora de resolverlas. La primera igual a E1, y ya después las otras dos iguales a 0. Esto igual a 0. Y esta otra que nosotros tenemos acá. Fíjense que ya nos está haciendo la multiplicación de nuestro sistema. ¿Sí? Nos hace las multiplicaciones del 7,5 por alguna de las resistencias, ese tipo de cosas ya nos lo devuelve. Y lo que nosotros necesitamos son I1, I2 y E1, son los valores que nosotros estamos buscando. Nos reemplaza algunos valores, ¿sí? por factores, y nos devuelve la corriente I1, la corriente I2, la tensión E1, en ese caso, que sería 750 directamente.
Si esto lo quisiéramos simular, es un poco más complejo, ¿sí? Dentro de los problemas, porque se hace más difícil. Podríamos tener tal vez una fuente de corriente, esta fuente de corriente acá. Habría que buscar la forma de cómo simularlo, este problema, o sea, tener de datos que esta corriente de 7,5 circule por acá y de ahí Lo que puedes poder hacer, calcular. profe, es dibujar. Lo que puedes hacer es dibujar, armar el circuito en Every Circuit así como está, y en Ajá, E1 poner la fuente que calculamos y fijarte si I3 o I5 son la claro. corriente que calculamos, y bueno, ahí está. No, no, eso es segurísimo que se puede hacer. En ese sentido estás 100% correcto. Pero yo decía de tratar de simular la situación problemática para obtener el resultado, ¿sí? En lo que estaba pensando yo. ¿Cómo hacerlo? Capaz con alguna fuente corriente. Habría que buscar la forma de hacerlo y que nos permita obtener un resultado. Eso es lo que quería hacer. Pero sí, la forma en la que vos decís, obviamente, sí, no, nos lo permite directamente. Entonces, ¿les parece? Hacemos un ejercicio más de estos. No sé si les están gustando. Clases 5. Situación. Este es el 4. Uno más. En este caso van a darse cuenta de que en nuestros circuitos, ¿sí? En este último que nosotros tenemos, no nos van a alcanzar las ecuaciones. Es como una introducción a electro esto, para los que... Porque estuvimos hablando de fuentes de corriente, básicamente, estuvimos hablando de qué es lo que pasan dentro de los circuitos, y entonces, nada, decidí traerles un circuito para que vean cómo es que funcionan algún tipo de circuitos mixtos dentro de este tipo de circuitos, ¿sí o sí? Porque es un circuito mixto en este caso. Circuito mixto quiere decir que uno tiene fuentes de tensión y uno tiene fuentes básicamente de corrientes dentro de estos circuitos. Entonces, fíjense que hay cosas que nosotros podemos saber dentro de nuestro circuito y hay cosas que nosotros no vamos a saber dentro de estos circuitos. La matriz de resistencias la podemos calcular per se sin ningún tipo de problemas, de la misma forma en la que nosotros vinimos calculando las matrices de resistencias hasta ahora. Fíjense, nosotros agarramos estas matrices y podemos buscar de I1, 2 y 1, básicamente sería la matriz propia, el elemento propio, o sea que acá yo tendría un 3. Lo que comparten 1 con 2, que es 2 es la de abajo, ¿sí? Es menos 1. Y después lo que comparten 2 con 3 es esta de 1 con 3, es esta resistencia de 2, sí o sí. Después la resistencia, la de la malla 2, tengo 1 y 4, 5 y 8, tengo 13. Después lo que comparten 1 con 2 y 2 con 1 es el mismo, o sea que acá tengo un menos 1. Y lo que comparten 2 y 3 es un elemento que se llama menos 4. Después la resistencia propia de 3, 2 y 2, 4 y 2, 2 y 2, 4 y 4, 8. Y después lo que tendría es lo que comparten 3 con 1, es esta resistencia de menos 2. Y después lo que comparten, en este caso, de 3 y 2 es la de 4. ¿Sí? Otra vez tenemos una matriz que no nos presenta dificultades a la hora de resolverlos. Yo voy ahora a plantear la matriz de corrientes de mallas, que es simplemente nuestras variables que nosotros tenemos ahora dentro del circuito, ¿sí? Que serían I1, ¿sí? I2 e I sub 3. ¿Sí? Y después lo que nosotros tendríamos que plantear dentro de estas trayectorias es una ecuación fundamental de las tensiones. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es la salvedad de lo que se llaman las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, ¿sí? Fíjense que cada vez que nosotros tenemos una fuente de tensión dentro de un circuito, la fuente de tensión nos devuelve un parámetro que es una diferencia de potencial entre dos puntos de ese circuito que nosotros tenemos, y lo que es siempre un parámetro, que es el parámetro que se amolda a mi circuito eléctrico, es la corriente. O sea, la tensión depende estrictamente de la fuente que nosotros tengamos, y la corriente eléctrica depende de la topología del resto del circuito. La topología quiere decir cuáles son las resistencias que están conectadas a esa fuente. ¿Sí? Y eso nosotros es lo que practicamos a lo largo de todas las últimas clases. ¿Sí? Siempre utilizamos fuente de tensión para resolver la mayoría de nuestros circuitos eléctricos.
Y ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos es una fuente de corriente. Y la fuente de corriente funciona exactamente a la inversa que las fuentes de tensión. En una fuente de corriente, lo que nosotros tenemos como el parámetro que me amolda, ¿sí? El parámetro fundamental dentro de la fuente es cuál va a ser la corriente por la rama. Y lo que se va a desconocer dentro de una fuente es cuál es la diferencia de potencial que hay entre sus terminales, ¿sí? De la forma inversa de la fuente de tensión. La fuente de tensión nos dice una diferencia de potencial entre dos terminales, la fuente de corriente nos da una corriente en una rama en particular. Y lo que nosotros desconocemos entonces de esa fuente, básicamente es cuál es la diferencia de potenciales entre sus terminales. Y entonces, fíjense que lo que podemos hacer es un paralelismo en donde si nosotros tenemos del menos al más en esta fuente de tensión y nosotros tenemos la corriente I sub 1 que hay por este sistema, en esta rama, fíjense que lo que nosotros podemos tomar es también de menos a más, fíjense que en las fuentes de potencial la corriente siempre circula del negativo al positivo internamente dentro de la pila, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a llamar es a esta, ¿sí? La vamos a llamar UX o le llaman U, de alguna manera para identificar que es una variable que nosotros no conocemos dentro de los circuitos eléctricos. Y lo que sí podemos conocer dentro de este circuito es que desde este nodo que nosotros tenemos acá hasta este nodo que nosotros tenemos acá, la corriente que va a circular para este circuito son 4 amperes directamente. Y entonces, recuerdan lo que habíamos armado nosotros, cómo a partir de las interacciones entre las corrientes de mallas, nosotros podemos derivar algunas ecuaciones. Porque fíjense que si no, no me van a alcanzar las ecuaciones. Eso lo hacemos después. Fíjense que en las tensiones, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Dentro de mi primer sistema, yo tengo la sumatoria de las fuentes que se encuentren en la malla 1. En la malla 1 yo tengo los 8 volts y tengo esa diferencia de potencial, la UX, ¿sí? Positiva, o sea, más esa UX que no conozco directamente de mi sistema. Después, en la malla 2, fíjense, si yo la recorro en el sentido horario, estoy teniendo menos UX, ¿sí? Porque estoy pasando del positivo al negativo, y en la malla 3 no tengo ningún elemento. Llevémonos estas matrices a nuestro sistema y ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa dentro del sistema y si nosotros lo podemos resolver o no lo podemos resolver con la información que nosotros ya disponemos dentro de este sistema. Entonces, vamos a pasar nuestras matrices, ya las construimos las matrices, es solamente ingresarlas al programa de cálculo, ¿sí? 3, menos 1, menos 2, este es el primero de los vectores, el siguiente de los vectores es menos 1, 13, menos 4, y el otro de los vectores, ¿sí? Es menos 2, menos 4, 8. Matriz. La otra de mis matrices, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es y 1, ¿sí? Y 2, sub 3. Y después tenemos la matriz de las tensiones. Matriz de las tensiones, ¿sí? Que vamos a tener estas variables que nosotros armamos acá. 8 más UX menos esta variable que llamamos UX. Le pueden poner el valor que quieran, U1 si quieren pueden ponerle, yo le puse ese valor simplemente como la primera forma que nosotros teníamos. Entonces, fíjense esto que nosotros tenemos. ¿Cuántas incógnitas tenemos dentro de este sistema de ecuaciones? R por I igual a E, ¿sí? Entonces yo cuento las variables y digo, bueno, mira, tengo 3 ecuaciones a partir de este sistema, que serían I1, I2 e I sub 3, las 3 corrientes de mallas en particular, y después tengo esta incógnita extra que se me agregó al sistema de ecuaciones solamente por el hecho de tener una fuente de corriente operando dentro de este circuito. O sea, esta maldita corriente, ¿sí? Si esa corriente si esta fuente de corriente hubiese estado en una de las corrientes de ramas, yo hubiese podido resolver el sistema como lo resolví
en el circuito pasado, en donde teníamos una de las corrientes de mallas, era un dato, I3 era 7,5, y por ende entonces lo que nosotros podíamos hacer era resolver el sistema directamente, porque eso nos había eliminado una de las variables. Pero el hecho de que esté en una de las ramas compartidas, directamente eso me imposibilita que se me derive una de las ecuaciones del método de mallas, y entonces lo que yo tengo que hacer es, de alguna forma, ¿sí?, relacionar y buscar alguna ecuación extra dentro de este sistema, ¿sí?, que me permita a mí encontrar una ecuación más. Entonces, necesito, voy a escribirlo acá esto, sistema de 3×4, ¿sí?, 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Necesito derivar una EQ más, y lo hago desde la rama de la fuente de corriente. Entonces, fíjense que en esta rama que nosotros tenemos acá, de igual forma que derivamos las corrientes de ramas acá, en este sistema, fíjense cómo lo habíamos hecho en ese momento, era la corriente que nosotros teníamos, era igual a la corriente de mallas que está en el mismo sentido que nosotros tenemos la corriente de ramas, menos la opuesta directamente. En nuestro caso, fíjense que nos quedaría esta ecuación simplemente como 4 amperes, que es la corriente que yo estoy queriendo, ¿sí?, calcular, en este caso sería la corriente de rama, y 4 amperes es igual a la que sería la corriente I sub 1 de mallas, ¿sí?, menos la corriente I sub 2, ¿sí?, de mallas, la que está a mi favor menos la que está en contra. Y esta otra ecuación es la que nosotros podemos utilizar. En este caso sería 4 es igual a I1 menos I sub 2. Lo que aplicaste fue la primera de Kirchhoff en el nodo de abajo. Claro, es la primera de Kirchhoff en el nodo de abajo, si ustedes lo quieren mirar así también. Fíjense que lo que les decía Carlos, yo a veces en los nodos a mí se me hacen lío, ¿no? O sea, se me hace lío porque no lo pienso así directamente, lo pienso de las convenciones, pero lo que dijo Carlos es lo correcto. O sea, fíjense que tenemos este nodo que nosotros tenemos acá, y la corriente I1 va a circular en toda la rama exterior por acá afuera, I1. ¿Sí? Y después por acá va a ingresar esta corriente por la rama que sería la corriente I sub 2, ¿sí?, por esta rama. Y entonces esta ecuación serían las corrientes, para verlo desde el punto de vista como lo hicimos nosotros, las corrientes entrantes tienen que ser igual a las corrientes, ¿sí?, salientes. Las corrientes entrantes son 4 más la corriente de ramas I sub 2, y esto tiene que ser igual a las corrientes, ¿sí?, salientes. Fíjense que es la misma ecuación que nosotros tenemos, hecha desde la convención de la interacción de la rama y la corriente de mallas, o desde el punto de vista nodal, ¿sí?, en esa ecuación directamente. O sea, de todas las formas que lo quieran o que lo puedan pensar ustedes el problema, la información que ustedes pueden derivar de eso es exactamente la misma directamente. O sea, no se puede derivar más información. Linsolve, ¿sí?, hacemos esto y lo simulamos para saber si estábamos dentro de lo correcto, ¿sí? Y entonces nos quedaría linsolve ux más 8. Esta es esto es la primera de las ecuaciones, esta es la segunda de las ecuaciones, y esto es menos ux. La tercera de las ecuaciones, igual a 0, y la cuarta de las ecuaciones, que la tenemos acá, de la forma en la que la quieran escribir ustedes, si lo entendieron mejor con la parte de mallas, ideal, si lo entendieron mejor con las leyes de Kirchhoff tradicionales, como les había mencionado hace un rato, son todas mezclables los métodos, ¿sí? Uno te permite derivar ecuaciones de una forma rápida y otro te permite de alguna otra forma, ¿sí?, resolver esas ecuaciones. ¿Sí? O sea, fíjense, tenemos ahí las formas, ¿sí? Numer, vamos a poner esto así, y tenemos 6,43 la corriente I1, la corriente I2 0,63, la corriente I3 1,47, la tensión, esa diferencia de potencial 2,31. Vamos a chequear si lo que hicimos está bien hecho y hacemos
Y abrimos un espacio para preguntas, obviamente, para el que la necesite. Sí o sí. Entonces tengo una fuente de tensión. Voy a tener que elegir algún potencial negativo. Yo voy a elegir el potencial del negativo de la fuente, sí o sí. Y vamos a elegir estas resistencias ya. Esto tengo acá, una fuente de corriente. Es muy importante la polaridad de las fuentes, ¿sí? Para que el circuito quede representado de igual forma que nosotros lo tenemos. Esto está acá, esto está acá, porque esta es la de 8, y acá voy a tener una de 2, otra de 2 acá arriba. Y después con esto podemos chequearlo. También lo pueden hacer lo mismo que hablábamos en la clase pasada, de si yo utilicé las 3 mallas internas, puedo utilizar para verificar mi problema, pueden utilizar un simulador o pueden utilizar una malla externa o construyen cualquiera de estas ecuaciones externas que uno necesita y con eso pueden chequear que el sistema esté correctamente resuelto. Eso es a elección propia de cada uno, ¿sí? Cómo estar chequeando los problemas que uno está realizando, ¿no? Eso es 80, esto es 8, esto es 4, y esto es 2 y 2. Y entonces esto nos debería dar los mismos resultados que nos dieron a nosotros. Entonces, la corriente I1, 4,63, la corriente I1, 4,63, la corriente I2, que sería esta corriente que nosotros tenemos acá, la corriente I2 era la de abajo, 0,63115, 0,632, ¿sí? Nos está dando acá. La corriente I3, que es la corriente de mallas, 1,47, que está acá arriba. Después la otra corriente que nosotros tenemos, ¿sí? Es la corriente I4, que es la corriente de ramas que nos fuerza esta fuente de corriente. Y fíjense si nosotros queremos chequear la diferencia de potencial dentro de ese elemento, podemos poner un voltímetro o lo podemos mirar desde el ejercicio, desde los mismos potenciales, ¿sí? Fíjense, menos 232 está conectado el voltímetro al revés, directamente, 2,31, ¿sí? Es la diferencia de potenciales. O simplemente podemos mirar, mirá, este potencial acá al final vale 4 volts, fíjense que lo tenemos acá, ¿sí? Y este vale 1,68. Y entonces, si vos haces esa resta, 4 menos 1,68 te da los 2,32, que es la diferencia de potencial UX de esa fuente de corriente. Hice un lío ahí. O si no, agarran la rama de afuera y fíjense, calculan las caídas de tensiones 8 volts y por afuera deberían darte 8 volts, o sea, esas caídas de tensión también deberían serlo. Entonces, sería acá 2 por 1,47, eso malla de afuera, o sea, la verificación. Malla exterior, ¿sí? Sería 8 menos, en este caso, 1,40, a ver si lo tengo acá. 1,40, no, voy a hacerlo con los valores que lo tengo acá. 1,473 por esa resistencia de 2, ¿sí? Y menos 0,631, ¿sí? Por la resistencia de 8. Y esto debería darte igual a 0, sí o sí. Cosa de, uno lo ejecuta, ¿sí? 0,006, listo. Nos dio, si le agregan más decimales a esto, 1,4736, 1,631, 5, si le agregan todos los decimales, fíjense, ahí ya te dio por 10 a la menos 4. O sea, es algo muy, muy, muy minúsculo directamente. Bueno, eso es todo lo que traje hoy para compartirles de problemas. De todas maneras, no asusten que este último ejercicio es introducción para Electro 1. Sí, sí. Para todos los demás introducción. fueron ejercicios del tipo clásicos que se toman en algún tipo de parcial, un ejercicio con alguna malla. O sea, era muy parecido a este circuito, en donde vos tenés la corriente I3, que lo podrías pensar como una fuente de corriente, hipotetizarlo. Era como la evolución de ese ejercicio y por eso me gustó. Y dije, bueno, podría ser una introducción.
Yo, profe, no entendí bien de dónde salió el UX. No es que sale de algún lado, es de la misma forma en la cual cuando vos conectás una fuente de tensión en un circuito, ¿vos podés determinar cuánto va a valer la corriente que sale de esa fuente? No. No, porque depende de la topología. Las fuentes de corriente funcionan a la inversa. Vos conocés el parámetro que es la corriente de la rama, pero lo que no conocés es cuál es la diferencia de potencial que va a tener entre sus terminales. Eso es un parámetro que se amolda a tu circuito directamente. Y por ende es una incógnita dentro del circuito. De igual forma que una fuente de tensión lo es la corriente y la tensión es lo que está delimitado por la fuente. Ahí Iván en el Entiendo. chat puso que no va a haber el W máxima. Eso es correcto, Iván, pero bueno, va a haber calculador y lo vas a poder hacer por determinantes. Así que no te hagas problema por ese lado. Para Valentín sí, la clase queda grabada y la subimos al canal de YouTube que tengo yo directamente. De donde están subidas las otras clases también. ¿Una preguntita más? ¿Que tengan? Profe, el pizarrón virtual también lo va a subir. Sí, ahora lo grabo, lo guardo en PDF, en el Miro y se los mando también. Dale, perfecto, gracias. Todo lo que haga yo siempre queda almacenado así. Dale, Jaya, porque no llegué a copiar algunas cosas, entonces. Sí, pero está bueno porque lo grabo en PDF y en la misma clase donde ya tenés las slides, te va a quedar también ahí el pizarrón virtual. Así que quede Pero tranquilo. también está bueno lo que dices, perfecto. que vos vas copiando mientras vas presenciando la clase. Eso está Claro. bien, ayuda muchísimo. A ustedes, ¿no? Les sirve mucho. Sí, mirás la clase, Sí. si no después en otro momento, con tiempo, y mientras vas escuchando, puedes ir haciendo anotaciones, viste, directamente para que lo hagas. Claro, sí, iba haciendo eso, pero bueno, acá es mucho más rápido que en presencial. Sí, Como se sí, va cambiando entre programas de máximo y eso. claro, obvio. En esta misma carpeta que se llama Slides, ahí te pego también, ya tenés el PDF de la clase de hoy y tenés los ejercicios que fuimos haciendo antes en máxima. Yo voy a subir acá ahora también los ejercicios estos, por si querés mirar algo de vuelta, y también el pizarrón. Igual vayan haciendo los ejercicios de mallas de la guía, ¿no? Sí, la mayoría eran de la guía, salvo este último. Que ya tenía la clase de mallas preparada de otro, o sea, algunas partes las tenía preparadas de otra clase de mallas que he dado, y entonces decidí ya que lo tenía el ejercicio ahí, lo mantengo. Nada más. Hay uno parecido que es el 11. El Que 11. te da la potencia, como Claro. la fuente de corriente te da la potencia en esa resistencia. No, estos no. Pero no te da la fuente de tensión. El 11 de la 1. El 11 lo hicimos, no lo hicimos recién. Ah, no lo hicimos uno Eso. parecido. Recién. Claro, algo parecido a eso tendríamos que hacer. Bueno, son los que vamos a hacer la clase que viene, obviamente. Hicimos algunos de estos. Seguramente arrancaremos la clase que viene a hacer algunos más extras y después haremos una clase de nodos, obviamente. Lo hacemos en persona, si Dios quiere, ¿no? Sí, hay que ver cómo va dentro del calendario, pero sería lo ideal. Sí. La próxima es presencial, ¿no, Julio? Correcto. Vamos a tratar de estar. Como sea. Bueno, si no quedan preguntas, chicos, voy a terminar esto.